Hola, bienvenidos. Os voy a proponer un juego. Os voy a explicar 3 historias y vosotros me vais a decir si se trata del inicio de una novela de ciencia ficción o os estoy diciendo 3 titulares de la prensa. Vamos con la primera historia, con el salseo, que así entre nosotros todos sabemos que nos gusta. Una empresa de California está desarrollando una muñeca sexual con inteligencia artificial que simula una compañera sentimental. El perfil de esta muñeca es destinado a un público con un poder adquisitivo alto y de hecho cuando quisieron probar este producto, esta muñeca, encontraron a un agente inmobiliario, uno de tantos hombres que viven para su trabajo, que se ofreció a probarla porque ya tenía cierta experiencia con productos similares. Él dice que es una manera de satisfacer sus impulsos sexuales, teniendo en cuenta que tiene un trabajo que le dificulta mucho tener relaciones humanas. La segunda historia es de otra empresa que está haciendo una copia de la naturaleza y han logrado hacer un robot humanoide que es casi como una persona. Tiene un corazón que bombea un líquido, agua, como si fuera sangre. Tiene un esqueleto muy similar al esqueleto humano y además tiene un látex, una textura que le hace esponjoso y suave como un peluche. Lo único que no lo hace humano es que no tiene cara, pero al imitar el cuerpo del ser humano es capaz de hacer todas esas tareas que a nosotros no nos gustan. Sabéis de lo que hablo, ¿no? La discusión eterna con tu pareja. ¿Quién tiene que fregar los platos? Pues bueno, ya está, los friega el robot. Los arreglos en la casa, esos arreglos que nunca encuentras el momento de cuando colgar ese cuadro, no hay ningún problema. Ahí está el robot para colgar el cuadro por ti, que ya por cierto es capaz de manejar un taladro. Y todo esto estaría muy bien si no hubiera una pequeña, ínfima sombra de duda. Algo que nos ponga los pelos de punta. Y es que, obviamente, robot más inteligencia artificial, ¿por qué no va a encargarse de la seguridad? A fin de cuentas, el trabajo de guardia jurado es de los más duros, de los que menos nos gustan hacer, así que ponemos un robot con inteligencia artificial en un evento para apuntalar la seguridad sin necesidad de tener una legión de guardias de seguridad. El problema fue que uno de estos robots con inteligencia artificial, sin ningún motivo aparente, atacó a los asistentes. Afortunadamente pudo ser reducido por el servicio de seguridad humanos, en concreto primero un guardia de seguridad que lo redujo y luego rápidamente vino un técnico que lo desactivó para ver qué había pasado. Así que, el primer capítulo de una novela de ciencia ficción o 3 titulares de la prensa. ¿Qué decís? Venga, va. Os doy unos segundos para pensar. 5, 4, 3, 2, 1. Son 3 titulares de la prensa. El robot de seguridad fue un titular, pasó en China durante una festividad de primavera. Y las otras 2 son empresas estadounidenses que están desarrollando robots. El agente inmobiliario es una persona real, por si os interesa. No os voy a decir su nombre, tampoco lo sé porque en la noticia no lo daban, era un nombre ficticio porque decía que si la gente lo identifica lo juzgaría y siendo honestos pues no se lo reprocho porque sí, es probable que le pasara. ¿Pero qué nos demuestra esto? Que la ciencia ficción muchas veces es un género que está muy ligado al momento presente, al momento en el que es escrita y muchas veces se anticipa a lo que vendrá en un futuro. Por eso nuestra ciencia ficción actual muchas veces está llena de inteligencia artificial y de problemas con las máquinas, ¿no? De hecho, cuando estaba explicando las 3 historias con las que hemos empezado, estoy seguro que si las escuchara Isaac Asimov estaría con una sonrisa, pensando que podría ser el inicio de la rebelión de las máquinas. Y tal vez lo sea, porque recordemos que el robot atacó a los asistentes, es de verdad, es un robot de seguridad con inteligencia artificial. Pero eso nos lleva a una valoración de qué es la ciencia ficción, para qué nos sirve y sobre todo, ¿por qué nos fascina tanto?
Pues la ciencia ficción nos fascina básicamente porque nos permite jugar con la imaginación y proyectarnos en el futuro e imaginarnos cosas que puede que pasen, si es la evolución de la tecnología, puede que no pasen, si es toda esta área de la ciencia ficción en la que entramos en choques con extraterrestres, apariciones de entes que no sabemos muy bien quién son, accesos a otros mundos paralelos. Todos estos patas de la ciencia ficción están ahí y nos fascinan porque nos llevan a plantearnos cómo es nuestro mundo, si lo que sabemos es todo lo que hay, ¿no? Esto al final me encanta esa frase de Juego de Tronos de Tyrion Lannister, ¿no? Confío más en lo que ha visto un hombre honesto que en todo lo que el mundo sabe. Cuando se abrió la convocatoria para Historias Entrelazadas y se puso un tema libre, una parte muy importante de los relatos se pudieron agrupar en torno a la ciencia ficción. Y en Historias Entrelazadas tenemos relatos de mundos mágicos que están en un armario con unos seres diminutos que de vez en cuando interfieren con nosotros. También, como no podía ser de otra manera, cuentos infantiles donde no se sabe bien, donde acaba la imaginación de un niño y empieza lo que los adultos no somos capaces de ver. Y también, por supuesto, no nos podían faltar aquellos cuentos, aquellas historias que en sitios muy remotos del planeta hay seres que no son lo que parecen. Y por supuesto, no podríamos hablar de ciencia ficción si no tuviéramos relatos que desde un futuro inventado, distópico, utópico, como sea, no interpelaran a nuestro mundo. No lo leyéramos y cuando acabáramos de leer pensáramos, es ciencia ficción, pero está hablando de lo que sea. Todos estos relatos se podrían encontrar en Historias Entrelazadas y de hecho después hablaremos con sus autores, explicaremos brevemente cuáles son los relatos y podremos ver cómo la ciencia ficción también está muy presente en las letras hispanas. Pero antes de llegar a esto vamos a hacer una breve explicación, un breve repaso de qué ha sido la ciencia ficción a lo largo de la historia. Bueno, podría hacer una explicación academicista de lo que ha sido la ciencia ficción, cuál es su función, quién fue el primero o el no primero, pero prefiero explicar una historia. Una historia real, como las tres historias que he explicado al principio. Eran los años 60, Hollywood está en su apogeo y hay un director que quiere hacer una película pensando en el futuro, un futuro en el espacio. Y quiere documentarse con los mejores, con los más punteros, porque quiere algo que no existe. Así que se va para la NASA y le pide a los ingenieros de la NASA si por favor le pueden venir a su película para diseñarle las naves espaciales, para diseñar todo el entramado espacial. Pero les dice una cosa. Les dice que se olviden de lo que saben de ingeniería. Que se olviden de si una cosa es posible, si no es posible, que se olviden hasta de las mismísimas leyes de la física, porque eso era cine, y el cine es mágico. Así que esos ingenieros, liberados de la ley de la gravedad y de todas las leyes de la física, empezaron a diseñar naves espaciales, futuros en el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. La película fue un éxito. Hoy en día cualquier estudiante de cine, de historia del cine o directores de cine o cualquier cosa relacionada con el cine, o incluso, como fue mi caso, si en el instituto tú tienes un crédito de imagen en el que tocas fotografía y vídeo y tienes tu parte de historia del cine, estudias 2001 Odisea en el espacio. Es una de estas películas de culto, pero además de ser una gran película de ciencia ficción,
los ingenieros de la NASA, cuando se liberaron de todos sus prejuicios, cuando utilizaron el pensamiento fuera de la caja para hacer algo que podría ser más o menos realista, pero que no tenía por qué ser realista, porque al final lo iban a colgar del techo, no iba a superar la gravedad terrestre, de golpe se dieron cuenta de que muchas de las ideas que estaban teniendo para esa película podían llevarse a la práctica. Y aunque esto nunca se sabrá, las malas lenguas dicen que 2001 Odisea en el espacio tuvo mucho que ver con que Neil Armstrong dijera su mítica frase: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Porque muchas de las ideas que impulsaron el Apolo 13 a la Luna se empezaron a cocer en un estudio de cine mientras pensaban cómo ayudar a un director que quería una película de ciencia ficción. Y esa, amigos, es la grandeza de la ciencia ficción, que muchas veces nos ayuda a imaginarnos cómo podría ser el mundo si la tecnología evolucionara. Porque estoy hablando de 2001 Odisea en el espacio, pero podría estar hablando de Julio Verne, de la Tierra a la Luna. Y estamos ante lo mismo. Alguien que imaginó algo imposible en su momento, algo que estaba totalmente fuera de la tecnología, pero que unas décadas más adelante era historia. Y eso es un poco el paradigma de la ciencia ficción. A lo largo del siglo XX, obviamente, el pisar la Luna dejó de ser ciencia ficción para ser ciencia a secas, pero aparecieron otros campos. Ahí tenemos a Isaac Asimov, que planteó que algún día tendríamos robots humanoides, y bueno, todos le tenemos mucho cariño a C3PO, pero también se ha corrido ríos de tinta, han habido películas y muchos libros que planteaban la posibilidad de que algún día los robots se rebelaran contra los seres humanos y hubiera una guerra entre el hombre y la máquina. Y podríamos hablar de Terminator, podríamos hablar de la rebelión de las máquinas, pero todo esto nos empieza a sonar mucho si recordamos una de las 3 noticias con las que hemos abierto este vídeo. Así que vemos que la ciencia ficción va evolucionando a lo largo de su historia, siempre un poco de la mano de la tecnología, siempre un poco de la mano de la sociedad, incluso un paso por delante. Y aunque hasta la fecha, afortunadamente, no hemos tenido ninguna guerra de los mundos, como describió Wells, esperemos no tenerla, por favor. Pero sí que estamos viendo cómo la tecnología va avanzando y cómo la ciencia ficción va un paso por delante, marcando los caminos que pueden llegar, ¿no? Y ahí ya llegamos a nuestro momento presente, al 2025, y en el que vemos que en los últimos años series como Black Mirror, películas como Dune o Stranger Things marcan un poco cómo es la ciencia ficción al día de hoy. Y vistos estos 3 referentes, quizás pensemos que la ciencia ficción en la actualidad está empezando a tener tintes oscuros, tintes de distopía posapocalíptica, y probablemente tengan un punto de esto, también porque vivimos un momento complicado y eso hace que la ciencia ficción se plantee no tanto una evolución positiva de la tecnología, sino todo lo contrario. La tecnología al servicio del mal, de las malas ideas, las distopías. Y es normal. Si nos fuéramos a casi 100 años atrás y vamos a Julio Verne, él vivía una época muy positiva, pero positiva en el sentido de que había cierto positivismo sobre la evolución del mundo. Se pensaba que el mundo sería cada vez mejor gracias a la tecnología, y de ahí escritos como 20.000 lenguas de viaje submarino o de la Tierra a la Luna. Pero actualmente nos preocupa mucho más que la inteligencia artificial se nos vaya de las manos, o que alguien la utilice para crear una distopía al estilo de 1984. Así que vemos que esta ha sido un poco la evolución de la ciencia ficción en nuestro principio del siglo XXI, a lo largo del XX, incluso finales del XIX. Pero, ¿qué podemos hacer? Hablar de historias entrelazadas.
¿Cómo son estas historias de ciencia ficción? Bueno, pues creo que lo mejor va a ser que llamemos a sus autores, que nos lo expliquen ellos, hacer una breve presentación de cada uno de estos relatos y ver cómo la ciencia ficción también tiene su sitio en historias entrelazadas. Así que, si me acompañáis a hablar con los autores, empezaremos con el primero de ellos. Bueno, pues ha llegado el momento en que le vamos a dar el micrófono a los autores y en concreto dos de ellos nos van a estar explicando algunos aspectos de sus relatos de la parte de ciencia ficción en historias entrelazadas. Vamos a empezar con Manuel Céspedes Sandoval, que es de Colombia, y le vamos a plantear la siguiente pregunta. En Filomena utilizas la figura del gato de una manera intrigante y simbólica. ¿Qué representa este animal en tu relato y cómo logras que un ser cotidiano adquiera una carga casi mítica en tu historia? Cordial saludo a la audiencia. Mi nombre es Manuel Antonio Céspedes Sandoval. Para contestar a la primera pregunta, en efecto, Adorno es intrigante. Sí hay algo de propósito, necesariamente simbólico. Casi todo lo es en las pretensiones literarias, aunque no sea deliberado. Tal vez el gato representa un término medio entre el animal, por lo demás mitificado históricamente, y el humano, más bien primario en el personaje del adolescente futbolista. Haciéndose ver la historia de la historia, sus orígenes, podemos sacar otras conclusiones. Adorno es el mismo nombre del gato de otras versiones del mismo cuento que aquí llamé Felinoma. Ya perdí la cuenta de la cantidad de reescritos. Adorno, el gato de Julio, así se llamaba el gato de Cortázar. ¿Avanzamos? Otros componentes inspiradores del cuento son que estuve de turismo en San Antonio de Ibarra, donde el tallado de madera es reconocido como patrimonio del Ecuador. De allí salí impactado en particular por la viveza del tallado. Adivinen de qué felinos. Y jugué fútbol. Sin falsas inmodestias, era habilidoso con el balón. Vale, interesante. Cuando leí el relato de Penélope, Tiempos Revueltos, me surgió otra pregunta, ¿no? Y es que parece que en ese relato juegas con la mitología y la historia. Y entonces lo que yo me planteo es, ¿cómo defines el papel de Penélope en esta reimaginación y en qué medida quisiste que fuera un reflejo de temas contemporáneos, un personaje tan mítico como Penélope? Pasemos al otro cuento. Penélope, Tiempos Revueltos. Ahí el único juego con la historia es con el nombre del personaje de Ulises, de pronto con su actividad recurrente de tejer y destejer. Mi Penélope teje historias, las propias. Esa es tal vez la principal característica de un depresivo. El terapeuta lo que hace es destejer y proponer de manera subliminar, pero en realidad el consultante descubre y ejecuta la reconstrucción de otra manera, diferente y no reiterada. Baste decir, de ahí no paso, que el personaje surgió de una consultante real. Por supuesto que en buena medida sí quisiera que fuera un reflejo de la mujer contemporánea, que se construyera actitud resiliente también, pero esa es opción de las lectoras. Vamos a ir al otro relato, a Filomena, porque el vínculo entre lo físico y lo emocional parece muy intenso y desafiante. Entonces eso me lleva a plantearme cómo planteas el concepto de la enfermedad en esta historia y qué buscas revelar a través de la manifestación tan peculiar. Volvamos a Felinoma. No me sorprende que se perciba un vínculo entre lo físico y lo emocional. Claro, hasta lo materializo transformando la energía vital en madera, sin deshacer el pensamiento, la inteligencia emocional. Que me perdonen los felinos si no acierto en su etología y subjetividad. Sí, el vínculo es intenso y desafiante, de la realidad desde la perspectiva tanto humana, de la cual me hago cargo, no de la gatuna. Aclaro que no me propongo describir, ni cuestionar, ni siquiera abordar la temática sanidad-enfermedad, pero es posible que se pueda sugerir en consecuencia interpretar por el lector. Vale, muy bien, vale, curioso.
Vamos a hablar un poco de las dos en conjunto, y es que en tus historias se percibe una mezcla entre lo fantástico y lo humano, los diferentes aspectos que pueden tener la condición humana, y entonces la pregunta es casi obligatoria. ¿Cómo ves tú la línea entre el realismo y la fantasía en tu obra? ¿Y cómo logras, que esto es lo más importante, que los lectores sientan que, aunque extrañas, tus historias están profundamente ligadas a su propia vida? Hay forzamientos para mezclar lo fantástico con la condición humana. Si no me equivoco, aspirante a escritor colombiano, incluso de otros países, observa por lo menos de soslayo y hasta ensayó o ensaya las maneras de escribir de Gabriel García Márquez. Por añadidura, lo insólito, absurdo, desproporcionado hace parte de nuestra cotidianidad. Es nuestro universo. Vargas Llosa hizo esa disección separando lo mágico, lo mítico, legendario, lo milagroso y lo fantástico en el todo del realismo mágico. No sé qué de eso escribí, que lo digan los lectores. Si hay línea de separación entre lo fantástico y lo real humano, no lo quiero ver, menos a la hora de escribir. Me extrañaría que el lector colombiano sintiera extraña la composición. Con el lector extranjero me da pánico que no se dé ese proceso, que simplemente lo consideren extraño. Corro el riesgo, me sostengo en la aventura. Vale, y ahora volviendo más al relato de Penélope, y es que el mundo ha cambiado mucho desde que el bueno de Ovidio tenía que intentar volver a su casa después de la guerra de Troya. ¿Qué mensajes sobre la adaptación o la resistencia a los cambios sociales te interesa explorar en esta obra? Interesante la alternancia de Penélope a Felinoma. Entramos a sectores de cambio del yo enfrentados a cambios en el tiempo, el espacio, todo en uno. Se habla o se describe para transformar la realidad sobreponiendo otras. O sea que más allá de explorar, me interesa proponer, recrear, tanto para mi profesión, que no es la de escritor, como para el lector, que no es buena idea que salga de leer como entró. Vale, muy bien, curioso. Y ahora ya, para ir acabando, mi pregunta sería si un lector habituado a la ciencia ficción o a lo fantástico se acerca a Filomena o a Penélope, ¿qué emociones, qué reflexiones vas a esperar que experimenten con tus relatos? Aquí me remito a la pregunta, ¿para quién escribo? Una respuesta rápida es, para quien lea. No obstante, bien sabemos que las maneras de escribir, los estilos, los temas, los géneros y los subgéneros terminan siendo un filtro del potencial y real lector. En el caso de algunos de los lectores de mis textos, según me entero, hay diversidad. ¿Qué lector estará habituado a la ciencia ficción o lo fantástico? Diría que ninguno. Y los que buscan selectiva y deliberadamente estos géneros siempre van a ser tomados por sorpresa si es que el texto en cuestión de verdad se enmarca como ciencia ficción o fantástico. Ahora, en concreto, que es un decir, respecto a Felinoma, los lectores tienden a reaccionar con asombro. A menudo el comentario es ¡qué imaginación! Y acto seguido se trasladan al narrador-autor confundiéndolos. Esto explica por qué escribo en primera persona. Desde ahí busco generar un impacto. ¿Y quienes no me conocen? No lo sé. Muero por saber comentarios, opiniones, críticas sobre el texto. Con Penélope, Tiempos Revueltos, sucede parecido, pero ahí se remiten a mi postura como terapeuta. Además, se sorprenden y divierten en cuanto a los desenlaces de las diferentes situaciones. Quizás se identifican con el personaje, pero eso no lo puedo asegurar porque se lo guardan. Hasta ahí llegamos. Esos son los comentarios acerca de Penélope, Tiempos Revueltos y Felinoma. Gracias. Pues la verdad es que muchas gracias, Manuel, por estar aquí, por acompañarnos en este programa. Son reflexiones muy interesantes, curiosas y que además yo creo que le dan una perspectiva novedosa a muchos temas que nos han acompañado a lo largo de los siglos en la historia. Pero vamos a seguir con otra autora que también nos acompaña hoy, que es Marta Carpio Valarezo. Bueno,
Marta, leyendo tu relato me recordaba un poco este eterno debate que a veces nos acompaña en la literatura, en la que nunca sabes bien si estás hablando del mundo de los adultos desde los ojos de un niño, si estás usando al niño como un pretexto para hablar de algún tema profundo. A veces tengo la sensación un poco como Antoine de Saint-Exupéry cuando usaba El Principito, pero con la visión de un niño hablaba del mundo de los adultos, así que la pregunta casi es obligatoria. ¿En qué te has inspirado para tu relato y qué emociones querías transmitir con él? Un saludo muy cordial para todos y todas. Para mí es un gusto y un placer poder compartir mis experiencias literarias, mi escritura recreativa. Mi nombre es Marta María Carpio Valareso y soy del bello país de Ecuador. Quiero compartir con ustedes mi historia Un sueño con ruedas, que nace de las inspiraciones que nosotros manejamos a diario, en la cotidianidad. Siempre existe en nuestras acciones, en nuestras relaciones, existe algo que nos inspira. Esa inspiración de un niño que tiene las ganas de construir un carrito, lo hace con productos reciclados, es decir, con lo que encuentra. Lo que me motivó a escribir esta historia es exactamente las emociones. Estas historias, estas acciones que marcan nuestras realidades, nuestras diferentes realidades, y que nosotros lo podemos transmitir con un mensaje a la final de felicidad. Mensaje de perseverancia, mensaje de conseguir lo que las metas que nosotros nos proponemos, de las personas comprender a los niños comprender a los adultos comprender a los niños. En sí enrieda una serie de mensajes que al final todos nos vamos a quedar con ese sentimiento de que lo logró, es decir, viene una especie de suspenso que parece que no lo logra, que sí lo logra, pero quedamos nosotros también con la satisfacción de que lo logró. Y eso es lo que yo he querido transmitir a través de esta historia, de perseverar, de cumplir nuestras metas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, y creo que es una emoción muy acertada, porque justamente en estos momentos turbulentos en los que estamos viviendo, en los que a veces la inteligencia artificial o los cambios que hay en el mundo ponen todo patas arriba, un relato que aporte esa visión yo creo que es muy necesario, no solo desde la perspectiva infantil, sino también para todos aquellos que a veces necesitan ese empujoncito de motivación para afrontar cualquier proyecto que tengan en sus vidas. Pues ya con esto estamos llegando al final de este programa y de la mano de la ciencia ficción hemos hablado de mundos posibles, de mundos futuros, de tecnología, pero también de las emociones, los miedos que acompañan a esa tecnología, pero también de los momentos de cambio, que muchas veces esa tecnología es juez y parte, lo provoca al tiempo que también es un síntoma. Y en esa línea siempre aparece una generación de escritores que se niega a quedarse callada, a ser sujeto paciente de ese cambio tecnológico y de ese cambio de mundo, y que pretende ser un actor de ese cambio. Historias entrelazadas, y sobre todo en su parte de ciencia ficción, son una serie de relatos que son ventanas a ese mundo de cambio, a esa generación que se niega a quedarse callada frente a un mundo que cambia. Y si os apetece asomaros en esas ventanas, ver qué es lo que están explicando, qué es lo que están revelando del mundo estos libros, pues es tan sencillo como leer Historias entrelazadas. Vais a tener el link en la descripción de este vídeo. Lo vais a poder adquirir allí donde estéis, en formato físico o digital, lo que más os guste de leer. Y esperando también que al final que disfrutéis de la lectura de ciencia ficción en general y del capítulo correspondiente de Historias entrelazadas en particular. Me despido y nos vemos en este canal la próxima semana, en el que abordaremos otro capítulo diferente de este mismo libro.
Por eso es un muy buen momento, si no estáis suscritos, para que os suscribáis, para que YouTube os avise cuando publiquemos ese nuevo libro. Así que también darle al botón de suscribirse. La campanita es muy importante porque así os aparecerá la notificación. Y ahora ya, un saludo y hasta la próxima semana.